Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos acerca de oxiácidos. Siempre les recuerdo darle like, suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartirlo, ¿sí? Este video es muy útil para entender ácidos oxiácidos. Primero hay que empezar definiendo. ¿Qué es este tipo de compuestos? Si bien es cierto, ya estudiamos los hidróxidos, que es cuando tenemos un óxido básico y le agregamos agua. En este caso, un óxido ácido, cuando se le añade agua, usualmente forma un ácido oxiácido. Los ácidos oxiácidos se caracterizan por tener una forma general. Esta forma general les va a ayudar a ustedes a identificar por qué el compuesto que estamos viendo es ácido. Empieza con hidrógeno, tenemos un segundo elemento, que es el no metal en efecto, y por último el oxígeno. Las letras, los subíndices ABC indican la cantidad de átomos que podemos tener, ¿no? El hidrógeno siempre recordemos que en un ácido o en este tipo de compuestos trabaja con su carga positivo 1. El elemento X puede ser un no metal, ¿sí? Usualmente es un no metal, aunque pueden haber algunas excepciones. En los metales de transición hay algunos cuyos electrones de valencia o cargas o valencias, como ustedes quieran llamarlo, son bastante altos. Entonces existe la posibilidad de que el elemento X en la forma general de un ácido oxiácido pueda ser un metal de transición que tenga un número de oxidación súper elevado, como por ejemplo el cromo, que trabaja con un número de oxidación 6, el manganeso, que trabaja con un número de oxidación 7, y así sucesivamente. Y por último, el oxígeno, que ya sabemos que el oxígeno siempre trabaja con su carga muy particular, negativo 2. Entonces, dicho eso, nosotros podemos entender que esta es la estructura básica de una fórmula de un elemento, perdón, de un compuesto, mejor dicho, ácido oxiácido. Entonces, si ustedes recuerdan, antes ya mencionamos acerca de los tres tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, en la que nosotros utilizamos prefijos y sufijos dependiendo de la cantidad de valencias que tenga el elemento. Eh, ya sabemos de que si el elemento tiene dos valencias, utilizamos para la menor oso, para la mayor ico. Si tiene tres valencias, para la menor hipo oso, para la segunda valencia oso y para la tercera ico en menor a mayor valor. Si hay cuatro valencias, utilizamos hipo oso para el menor valor, oso para el medio, ico para el alto y per ico para el valor más alto. Todo esto ya lo vimos antes, ¿no? También ya vimos de que en la nomenclatura sistemática nosotros utilizamos prefijos griegos. Siempre es importante recordar estas tres cositas. Y también ya vimos que en la nomenclatura stock utilizamos números romanos al final del nombre que le damos. Pero es importante que revisemos un poquito acerca de la nomenclatura que nosotros le vamos a dar a un ácido oxiácido. Aquí la nomenclatura va a ser un poco distinta y hay que tener mucho cuidado con la forma en que nosotros vamos a utilizar la nomenclatura. Siempre los elementos que se relacionan en este tipo de compuestos, si ustedes se fijan, decimos que es un compuesto ternario, el ácido oxiácido es un compuesto porque se forma por tres elementos. Entonces, los compuestos oxiácidos se nombran de las tres maneras siempre, de la manera tradicional, sistemática y stock. Solo que en la manera tradicional nosotros agregamos al inicio la palabra ácido y después nosotros utilizamos lo que ya aprendimos antes, ¿sí? Vamos a utilizar el nombre del elemento o la primera parte del nombre del elemento y vamos a utilizar los prefijos y sufijos dependiendo de la cantidad de valencias que tenga el elemento. Ya sabemos nosotros cuáles son. Perico si es un valor alto, ico si es un valor alto, oso e hipooso. Esas cosas ya las aprendimos, ¿sí? La nomenclatura tradicional en este caso es bastante sencilla, porque lo único que hacemos es al principio le añadimos la palabra ácido. De ahí el resto es exactamente lo mismo que ya estudiamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, si revisamos bien esto, ustedes se van a dar cuenta que vamos a ver una serie de cambios.
En la nomenclatura sistemática vamos a tener una pequeña diferencia, ¿sí? Aquí vamos a agregar siempre los prefijos griegos, recuerden, mono, di, tri, tetra, penta, pero aquí vamos a hacer un uso de una serie de características un tanto especiales, un tanto distintas, ¿no? Hay que tener mucha atención con esto. Utilizamos primero el prefijo griego para la cantidad de oxígenos que tenga el elemento. Es decir, que si hay 2 oxígenos di, 3 oxígenos tri, 4 oxígenos tetra, más estas 3 letras oxo que representan el oxígeno. Por ejemplo, si hay 3 oxígenos, trioxo. Después le agregamos el elemento. ¿Sí? El elemento. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque al elemento vamos a hacerle una pequeña transformación aquí. ¿Recuerdan las terminaciones ico y oso? Cuando la terminación es ico, nosotros vamos a agregarle un sufijo ato. Cuando la terminación es oso, vamos a agregar un sufijo ito. Mucho cuidado porque aquí en la nomenclatura sistemática le hacemos este agregado, ¿sí? Este agregado. Y después de haber hecho la modificación de ico a ato o de oso a ito, decimos entonces, entre paréntesis, ojo, aquí vamos a agregarlo, aunque esta no sea nomenclatura stock, noten de que los números romanos que indican la valencia no van a estar al final, están en el medio, así que no vayan a confundirlos. Esto es un poquito diferente. Entonces, la valencia en números romanos y después le agregamos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, es súper sencillo de entender. Solo que no hay que perdernos, hay que tratar de seguir muy bien esta regla que les estoy planteando aquí. Por último, tenemos el tercer tipo de nomenclatura, ¿verdad? La nomenclatura stock. Aquí nosotros siempre utilizamos los números romanos que ya hemos venido utilizando desde que empezamos a hablar de los óxidos. ¿Qué va a pasar aquí? En la nomenclatura stock, ojo, recuerden, siempre lleva el número romano al final. Aunque la nomenclatura sistemática ahí arriba, vean que está el número romano está en medio. Y en este caso, el número romano tiene que estar al final. Esta es una de las condiciones muy importantes que tienen que tomar en cuenta para identificar. Entonces, aquí nosotros agregamos la palabra ácido más utilizamos el prefijo griego. Por eso les digo de que hay que tener mucho cuidado aquí. El prefijo griego indicando la cantidad de átomos de oxígenos más oxo. Y por último, vamos a agregar, noten que es muy similar. Por eso puede dar lugar a la confusión si no ponemos atención en qué es lo que estamos escribiendo. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos, ¿sí? Les recomiendo ser muy cuidadosos y atentos a la hora de nombrar estos compuestos. Y luego solamente agregamos el elemento con su terminación ico. Y nos falta lo más importante, que es la valencia expresada en números romanos. Siempre dentro del paréntesis. Siempre tenemos que tener mucho cuidado con las valencias con las que está trabajando el elemento. ¿Qué nomenclatura es la que nosotros buscamos aplicar? Entonces, hagamos un ejemplo, ¿sí? Les voy a mostrar a continuación un ejemplo que nos va a ayudar a entender cómo un ácido oxiácido se forma. Hagámoslo con el cloro con su carga 7. Vamos a formar primero el óxido ácido, ¿sí? Le agregamos oxígeno, se cruzan las valencias. Vamos a tener cloro con 2 átomos, oxígeno con 7 átomos. Ahora, ya tengo el óxido ácido. Vamos a agregarle agua. Recuerden de que ácido oxiácido es óxido ácido más agua. Entonces, recordemos cuál es la forma general que tiene un ácido oxiácido. Hidrógeno, X, que es usualmente el no metal, y oxígeno. Entonces, vamos a escribir la cantidad de átomos de hidrógeno que están reaccionando aquí. Noten, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo ahí? 2. ¿Cuántos átomos de no metal? El no metal en este caso, en efecto, es el cloro. Entonces escribo el cloro con la cantidad de átomos que está teniendo. Vamos con el oxígeno.
Tengo 7 oxígenos en el óxido y un oxígeno en el agua. Miren, esto lo puedo simplificar porque todos tienen mitad. Todos tienen mitad que es 1 y el oxígeno que tiene 8 átomos, la mitad de 8 es 4. Entonces, fíjense bien, este sería ya nuestro ácido oxiácido formado. Súper sencillo, ¿cierto? Ahora bien, vamos a nombrarlo, que es lo que nosotros queremos revisar. Entonces, solo para hacer un repasito, vamos a nombrarlo, primero nombremos el óxido ácido, ¿sí? Para ver, para retroalimentar lo que ya aprendimos en nuestros videos anteriores. Entonces, las 3 formas de nombrar un compuesto, en especial un óxido ácido, son la forma tradicional, sistemática y stock. En la forma tradicional, recuerden que utilizamos los prefijos y sufijos dependiendo de las valencias que tenga el elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es consultar en la tabla periódica y vamos a descubrir de que el cloro puede trabajar con valencia 1, 3, 5 y 7. 4 valencias son las que el cloro puede utilizar. Entonces aquí estamos utilizando la valencia 7, que es la mayor. Si recuerdan, el orden de menores hipo-oso, oso, ico, perico. Entonces aquí esto se va a llamar óxido perclórico. Ojo con la terminación, no es percloroico, es perclórico. Hay que tener mucho cuidado cómo nosotros agregamos los prefijos y sufijos. La nomenclatura sistemática utilizando prefijos griegos sería heptaóxido de dicloro. Y en la nomenclatura stock, en efecto, óxido de cloro. Entre paréntesis, la valencia del cloro en este caso que es 7. Bien, esto solamente es un repasito acerca de la nomenclatura de los óxidos que ya estudiamos previamente. Ahora bien, nombremos los ácidos para ver si podemos poner en práctica lo que mencionamos hace unos minutos. La nomenclatura tradicional de un ácido oxiácido, recuerden que es definida siempre por la cantidad por el número de valencias, solo que aquí agregamos la palabra ácido en lugar de óxido. Esto sería entonces ácido perclórico. Súper sencillo. Esto sería ácido perclórico. En la nomenclatura sistemática, ojo, hay que tener mucho cuidado aquí. En la nomenclatura sistemática nosotros tenemos que identificar cuántos átomos de oxígeno hay. Entonces a tetra agregamos nosotros la sílaba oxo, las 2 sílabas oxo. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? La terminación aquí es ico. Por lo tanto vamos a cambiar de ico a ato. Y si la terminación fuera oso, utilizaríamos ito. Entonces esa sería, vamos a agregar el elemento tetraoxoclorato. Muchas personas utilizan clorado, clorido, pero realmente la UPAC permite clorato. Pues puede ser que miren clorado, que utilicen la letra D, pero oficialmente aceptado es clorato, ato e ito. Entre paréntesis, el número de valencia con la que está trabajando el cloro de hidrógeno. ¿Sí? Si se fijan, fue sencillo. Ahora, en la nomenclatura stock, eso sería de la siguiente manera. Agregaríamos primero la palabra ácido y después agregaríamos el prefijo tetra, que es la cantidad de átomos de oxígeno que hay. Recuerden, oxo clórico, entre paréntesis 7 en números romanos. Vamos a hacer ahora un ejemplo en el cual la fórmula se nos es dada. ¿Qué pasa si nos dan la fórmula? Revisemos este ejemplo. Este es un compuesto bastante que les va a sonar muy familiar a muchos de ustedes, en especial si sus padres o si ustedes o si gente que ustedes conocen tiene vehículos como motocicletas o automóviles. Este compuesto H2SO4 se conoce usualmente como ácido de batería. ¿Sí? Entonces, en la tabla periódica
ustedes pueden revisar, en la parte de atrás aparece una tabla de iones de uso común. También en muchos libros de texto de química y en los materiales que nosotros los maestros preparamos, ustedes van a ver siempre tabla de iones. Ustedes van a ver los iones que están relacionándose con el hidrógeno para formar el ácido y van a ver usualmente el nombre que tienen esos iones. Pero como usualmente no todos los iones están brindados, por eso siempre es necesario enseñar este tipo de nomenclatura, que sí es un poco compleja, pero es bastante sencilla siempre y cuando nos concentramos y analizamos bien cómo se están comportando los átomos. Entonces, primero hay que identificar aquí. Ya sabemos de que este ácido se tuvo que formar con agua y ahí tenemos, fíjense bien, al agua le resté la cantidad de átomos de cada elemento que había y así me di cuenta cuál era el óxido básico que se estaba formando. Por eso escribí ahí SO3. Identifico la valencia. Ya sabemos de que azufre no tiene una valencia 3. Significa que eso fue simplificado. Entonces la valencia con la que está trabajando azufre sería 6. Ojo, es la tercera valencia. La menor valencia tiene terminación hipo, prefijo hipo y sufijo oso. La segunda valencia, terminación oso, y la tercera valencia ico. Entonces aquí este compuesto, agregando la palabra ácido, sería sulfúrico, de acuerdo al elemento y de acuerdo a la valencia con la que está trabajando el elemento. En la nomenclatura sistemática, vamos a utilizar la cantidad de átomos. Ojo, estamos con el ácido. No le presten atención al óxido que está por ahí, SO3. Estamos con el ácido. Hay 4 átomos de oxígeno. Entonces esto va a ser tetra. Agregamos oxo. Ojo con esto. Sulfúrico termina con ico. Miren, entonces va a ser oxosulfato. Entre paréntesis, la carga del azufre, que es 6 en números romanos. Y agregamos de hidrógeno. Fíjense que es bastante sencillo. Vamos ahora con la nomenclatura stock. Aquí nosotros vamos a utilizar primero la palabra ácido y a esto le vamos a agregar nosotros el prefijo tetra, que es la cantidad de átomos de oxígeno que hay, que son 4, oxo, sulfúrico, entre paréntesis, 6 en números romanos. Ojo, los números romanos aparecen al final en la nomenclatura stock y se termina con ico, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema aquí, solo hay que saber identificar cómo los elementos están comportándose de acuerdo a sus cargas para poder determinar, ¿no? Entonces, revisemos otro ejemplo. ¿Qué pasa si nos dan los nombres? Porque a veces nos dan cualquier tipo de nombre y tenemos nosotros que analizar qué es lo que está pasando. Entonces, imaginemos si nos dan cualquiera de los 3 nombres que puede tener un ácido. Entonces, revisemos los ejemplos a continuación. Fíjense entonces, vamos a empezar. Imaginemos que el nombre que se nos está brindando es el siguiente. Ácido nitroso. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué nomenclatura es la que se nos está dando. En este caso pueden ver terminación oso y la palabra ácido al principio. Perfectamente podemos identificar que esta nomenclatura evidentemente es la nomenclatura tradicional. Sí, eso es lo más importante. Cuando se nos da un nombre hay que identificar qué nomenclatura se está utilizando. Entonces, en la nomenclatura tradicional nosotros utilizamos prefijos y sufijos de acuerdo a la cantidad de electrones de valencia que tenga el elemento. Vamos a revisar entonces en nuestra tabla periódica y vamos a ver de que nitrógeno trabaja con 2 tipos de valencias, 3 tipos de valencias, 4 tipos de valencias. Entonces, aquí nosotros tenemos que seleccionar.
La terminación aquí es oso. Si recordamos, para la valencia menor es hipo-oso, para la valencia del segundo valor oso, para la tercer valor ico y para el cuarto valor de valencia perico. En este caso, estamos utilizando oso. Desde ahí podemos identificar que de las 4 valencias se está utilizando la valencia número 3. Entonces, ejemplifiquemos cómo se formaría este ácido para hacer la fórmula. Cruzaríamos el nitrógeno, agregamos el oxígeno, serían 2 átomos de nitrógeno, 3 átomos de oxígeno. Esto no lo podemos simplificar, agregamos agua para que se forme el ácido. Y esto, vamos a tener 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de nitrógeno, 4 átomos de oxígeno. Entonces, aquí nosotros podemos simplificar, sí podemos simplificar. Entonces, yo solo estoy agregando la cantidad de átomos de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno que hay en la formación del ácido. Y esa sería la fórmula para el compuesto ácido nitroso. Hay que recapitular desde la valencia con la que el no metal está trabajando, hacer la formación del óxido, hacer la formación del ácido y así identificar, ¿no? Miren este nombre que se nos está dando aquí. Trioxocarbonato de hidrógeno. Trioxocarbonato. Esa terminación ato y los números romanos en medio del nombre le dicen que la nomenclatura que estamos utilizando es la nomenclatura sistemática. Entonces, vamos a revisar. Ese número romano nos está diciendo definitivamente que el carbono está trabajando con 4. Vamos a la tabla periódica y revisemos que el carbono puede trabajar con 2 valencias. Valencia 2 y 4. El nombre nos está diciendo definitivamente que trabaja con 4. Entonces, hagamos la formación. 4, el carbono con carga 4 y oxígeno con carga negativo 2, se cruzan estas valencias. Entonces, carbono va a quedar con 2 átomos, oxígeno con 4. Esto lo podemos simplificar a un átomo de carbono y a 2 de oxígeno, CO2. Para que se forme el ácido, agregamos agua y al momento de escribir la forma, primero los átomos de hidrógeno, los átomos de carbono y los átomos de oxígeno. Esto no lo podemos simplificar porque pueden ver de que hay 2 átomos de hidrógeno, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Entonces la fórmula del trioxocarbonato de hidrógeno es H2CO3. De nuevo lo repito, solo hay que tener mucho cuidado con la valencia que se está utilizando. Veamos este último ejemplo. Ácido oxoclórico. Ácido oxoclórico. Entre paréntesis, 1. Noten de que el número romano aquí aparece al final. Entonces, esto les puede decir que la nomenclatura con la que se está nombrando en este caso, en esta ocasión, es la nomenclatura stock. Entonces, el nombre nos está diciendo que este compuesto, en este compuesto, el no metal está trabajando con valencia 1. Ya el nombre nos está diciendo eso. Entonces, hay que revisar. Recordemos que el cloro trabaja con valencia 1, 3, 5 y 7. Entonces, ya sabemos que trabaja con 1. Hagamos entonces la formación para poder entender cómo lo vamos a nombrar. Esto va a ser Cl carga positivo 1 porque el nombre le está diciendo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con saber identificar la valencia. Más oxígeno, negativo 2. Esto se cruza. Va a quedar 2 átomos de cloro y 1 de oxígeno. Le agregamos agua para que se forme el ácido. Escribimos la cantidad de hidrógenos primero, la cantidad de cloros y la cantidad de oxígenos. Todo esto que está aquí lo podemos simplificar porque todos tienen 2 átomos. Esto puede ser 1. HClO sería la fórmula química del compuesto cuyo nombre está dado. Si se fijan, es muy fácil de entender. Solo hay que tener mucho cuidado en la valencia, en los prefijos y sufijos. Esto sería todo por hoy. Revisen el video cuantas veces sea necesario para que ustedes logren entender. Ojo con las valencias, ojo con los sufijos, ojo con la cantidad de átomos que estamos colocando y la forma en cómo simplificamos, ¿sí? Entonces, esto sería todo por esta ocasión. Nos vemos.